Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar este live. Buenas noches. Vamos a empezar este live. Elevando la frecuencia con el mantra que les he compartido antes. Ese mantra que en algún momento recordé. Vamos a elevar un poquito la frecuencia. Bienvenidos a este canal de Paola Andrea Om, una sonrisa para el alma, por TikTok, por Facebook. Gracias por estar aquí. Y vamos a cerrar los ojos un momento para elevar un poquito la frecuencia antes de que ingresen más personas. Y elevando la frecuencia, armonizamos este momento, armonizamos este portal, este canal de TikTok, de Facebook. Armonizamos el lugar donde nos encontramos. Para recibir estos códigos sagrados y esta información de elevadas frecuencias para entender más, este proceso de ascensión que estamos viviendo, este despertar de nuestra conciencia divina y cósmica que estamos atravesando este momento. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a mi canal de Paola Andrea Om, una sonrisa para el alma. Gracias por compartir y gracias por estar aquí y seguir trabajando en sus procesos de despertar. Y antes de empezar a compartir con ustedes, voy a tomar la medición de la frecuencia con la que iniciamos esta frecuencia grupal
y al finalizar volvemos a tomar la información que nos genere las varillas de radiestesia para mirar cómo nos vamos, ¿sí? Así sea en una conversación, las frecuencias cambian, las frecuencias se elevan, las frecuencias se armonizan, ¿sí? Entonces vamos a tomar la medición en este momento. Ok, miren, hasta aquí se abrió, ¿sí? También podemos hacer una lectura aquí que es importante, y es que la energía femenina de cada uno de ustedes está neutra y la energía masculina está más cerradita, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un ratico, vamos a compartir y al final volvemos a tomar la medición. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para las personas nuevas, mi nombre es Paola Andrea Om. Soy terapeuta holística, angelical y cósmica, activadora. Y comparto en este canal mis vivencias, mis procesos, lo que también he vivido y experimentado en mis sesiones y temas importantes que nos ayudan en este proceso de despertar de nuestra conciencia divina y cósmica, ya que esto lo estamos viviendo a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Y hay muchos de estos procesos que, digamos, los he vivido yo, que se los puedo compartir y tal vez esto te pueda servir a ti, tal vez te vas a sentir con los procesos que yo he vivido, puedes sentir que tienes un acompañamiento, y que es muy, muy importante. Que te sientas acompañado en tu proceso. Muchas veces nos sentimos algo solos en estos procesos porque empezar a conocernos de verdad que muchas veces es un movimiento muy fuerte. Y como les decía esta mañana en el live que hice, que hicimos un momento como de armonización también con el mantra que recordé de una de mis existencias. Este mantra es un mantra que armoniza, que limpia espacios, que si tú te concentras y recibes los códigos de este mantra, puedes tener momentos muy agradables de conexión, pero también de sanidades. He podido tener personas que me escriben y me dicen: Pau, me he concentrado en escuchar este mantra tuyo y de verdad que se siente el cambio, se siente la sanidad del alma, pero también han podido tener recuperaciones muy favorables en procesos de salud. Entonces, bueno, para los que quieran escuchar ese mantra, lo tengo en TikTok, lo tengo en YouTube. Ahí lo pueden buscar o me escriben por interno y se los paso. ¿Listo? Les decía esta mañana que hay procesos importantes de entender. Y es que el despertar de la conciencia divina y cósmica es un proceso. No es de la noche a la mañana, como muchos quieren dejarlo o lo quieren mostrar. Ni tampoco es un proceso totalmente fácil.
ni tampoco es un proceso que siempre vaya a haber un acompañamiento. Cada proceso es diferente, claro está, dependiendo de tu evolución, dependiendo de cómo aterrizaste aquí, en esta encarnación, cómo llegaste, en qué familia llegaste, qué maestros tienes en tu familia, ¿sí? Papá, mamá, hermanos, abuelos, ¿sí? Todo eso es un componente muy grande. Y cuando reconocemos esto, creo que respiramos mejor, porque muchas veces nos venden un despertar de conciencia muy tranquilo, muy amoroso. Bonita noche, Rodrigo, bienvenido. Muy amoroso, ¿sí? Como que no pasa nada, como que todo fluye con amor, como que todo es perfecto. Y creo que debemos de ser muy honestos en esta parte. No ha sido fácil, para muchos no ha sido fácil, y les puedo decir que el 99.99% de las personas que están viviendo el proceso de despertar, unos están viviéndolo desde la infancia, otros desde la adolescencia y otros un proceso en la adultez. Pero por donde entres, ¿sí? Por la edad que entres o por el nivel que entres, es un proceso, y es un proceso de caídas y levantadas, es un proceso de risas y llanto, es un proceso de quererse despelucar muchas veces y otras veces estar bien. Son procesos, ¿sí? Se ha romantizado, la verdad, mucho el ser terapeuta, el ser un ser de amor, un ser de luz, ¿sí? Se ha romantizado, es impresionante. Entonces, de verdad que es importante reconocer que no está mal que en tu proceso de despertar tú quieras tirar la toalla, ¿sí? No está mal que en tu proceso de despertar, de reconocerte y todo esto, sientas que no es por ahí, ¿sí? No está mal que de pronto tú recuerdes, se despierta alguna memoria tuya y no la entiendas, y no entiendas ese proceso que viviste en otra línea de tiempo y que te trae como pues no entender esta parte. O sea, no está mal, y no está mal que tú tengas que vivir procesos emocionales porque estás aquí en la tierra, estás aquí en esta dimensión. Y las emociones aquí pues están a flor de piel, totalmente. Permiso. Entonces, cuando nosotros reconocemos que las emociones, que todos estos cambios que tenemos a diario, que estamos viviendo en procesos de muchas índoles, ¿sí? Porque estamos viviendo un proceso de despertar que incluye el reconocer las emociones, que incluye el reconocer lo que no has logrado de pronto sanar, liberar, armonizar con tus procesos de ancestros, ¿sí? De tus procesos con tu familia, con tus amigos, con la sociedad, con tu trabajo, ¿sí? Y aparte de esto, empezar a recordar estas líneas de tiempo de tu recorrido de alma, ¿sí? Eso también
genera cambios vibracionales y estados de conciencia donde haces procesos importantes para poder reorganizar esas frecuencias, para poder entender eso que eres tú y que estás integrando. Estamos en procesos de cambios energéticos. Entonces está ingresando al planeta con energías que elevan nuestra vibración, nuestras frecuencias, nuestra conciencia, ¿sí? Entonces es una suma de muchas cosas. Y por eso es importante entender que estamos de la mano con muchas ayudas, ¿sí? Ayudas externas, como lo decía esta mañana. Ayudas externas como los códigos solares, la ayuda que nosotros mismos nos estamos haciendo, esa ayuda que nosotros desde esos planos dimensionales donde estamos trayendo a nosotros, ayudándonos en esta línea de tiempo, ese doble cuántico que tanto hablan, que es el yo superior de cada uno de nosotros, que somos nosotros desde esos planos elevados de conciencia, otras dimensiones, desde las mismas naves, enviándonos energía, ayudándonos en los procesos, enseñándonos, ¿sí? Enseñándonos a recordar lo que somos, lo que traemos, las herramientas que traemos, ¿sí? Entonces, estamos recibiendo ayuda externa y también necesitamos trabajar en esas ayudas internas. Esas ayudas internas son entrar en calma, porque hay momentos de verdad, como hablábamos esta mañana, ayer, que se subió la frecuencia Schumann tan impresionante en la tarde, fue súper fuerte, muy fuerte lo que se sentía. Recalibrar esas energías que está emitiendo la Tierra, recalibrar esas energías que estamos recibiendo de afuera. Eso es un proceso de verdad de valientes, porque es una realidad. Somos valientes, no se imaginan lo valientes que somos al estar pasando por esta escuela, esta universidad. Yo creo que ya entramos a la universidad. Ya no es la tierra la escuelita, es una universidad, ¿sí? Donde estamos ya viviendo, y algunos están viviendo escuelita, otros están viviendo bachillerato, otros están viviendo universidad, otros maestrías, y cada uno en su nivel, pues le duele lo que tenga que vivir, o sea, le pesa lo que tenga que integrar, lo que tenga que soltar. Trabajar las emociones ahorita, ya en la parte interna, es importantísimo para poderte ayudar a recalibrar la energía que está entrando afuera, que nos está entrando de afuera. Tienes que trabajar en ti, en tu ser interno, ¿sí? Tienes que trabajar en sanar, tenemos, porque todos estamos aquí, tenemos que trabajar en nuestra sanidad interna, ¿sí? Reconocer los diferentes puntos vibratorios que tenemos y reconocer qué está pasando en cada uno de estos centros de energía. ¿Qué está pasando en cada uno de tus chakras? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se te está moviendo un chakra energéticamente, generándote un caos, un cambio interno en tu salud,
en tus emociones, qué no estás viendo, qué no estamos viendo, qué situaciones emocionales estamos integrando en nosotros, que está moviendo ese centro de energía. Entonces, ¿qué estás viviendo, por ejemplo, si eres una persona que está en procesos, por ejemplo, con tu chakra 1 y 2, ¿sí? Es el chakra sexual, el chakra raíz, creo que, aparte del chakra del plexo solar, pero creo que en este momento las personas que están en el despertar de conciencia, que están depurando lo que hicieron energéticamente, que desbalancearon la energía sexual, por ejemplo, que es tan fuerte, ¿sí? Es tan denso cuando tú te das cuenta de todas las parejas que has tenido, de todo lo que has dejado que drenen de ti y lo que has drenado de otras personas. La contaminación energética que tienes en tu campo de vibración por todo lo que has generado en tu desequilibrio, en el no reconocimiento, en tu bajo amor propio, ¿sí? Entonces generas un conflicto energético muy fuerte. Entonces cuando empiezas el proceso del despertar, y de verdad lo hablo porque tengo algunas personas que conozco muy cercanas, amigos, y me dicen, Pau, o sea, ¿cómo pueden estar sin una pareja? ¿Cómo pueden estar? Porque hay momentos en que tú literal entras en un proceso de purificación de muchas cosas. Y no quiere decir que es que sea malo tener pareja, ¿no? Va a llegar el momento en que la pareja adecuada, ¿sí? Va a llegar el momento en el que ese complemento divino, cuando tú ya estés preparado y cuando ya esté preparada la persona, van a encontrarse en el camino, ¿sí? Pero cuando las personas deben de cumplir ciertas misiones de vida, ¿sí? Entra como en un conflicto. Esa parte es de verdad muy fuerte para la parte humana, ¿no? Y me recuerdo mucho una persona en especial que me decía, o sea, no puedo, dice él, no puedo estar sin una pareja, o sea, necesita. Y se terminó con una persona y ya a los 8 días ya tiene la otra persona y no para, y no para. Entonces, por más que quieran vivir un despertar, pues real, porque tú puedes decir, estoy en el despertar porque estoy meditando, porque estoy escuchando mucha información de energía, porque estoy trabajando me metí al curso tal, me metí al curso tal, me metí al curso tal, y conozco muchos que tienen título tras título, tras título, tras título, pero no han reconocido esos desequilibrios energéticos que tienen, que generan aún daño en las personas que confían en ellos como terapeutas, ¿sí? Porque no reconocen esa parte que es un conflicto, ¿sí? Para ellos. Entonces, reconocer qué sucede en tus diferentes centros de energía, por qué se están alterando, qué debes de trabajar en ellos, hace parte del proceso del despertar de conciencia. Entonces, los procesos del despertar de conciencia son procesos que no son así como que fácil, fluido y todo eso, no. Van a haber momentos en que vas a fluir increíble. Cuando pasas pasas esos momentos
como en el colegio, pongamos que estás en primero de primaria y empiezas a tener un curso de cierta información que te tienen que dar ahí, cuando tú aprendes esa lección que la maestra te está dando, ¿sí? Y no te saltas los procesos. Estando en primero de primaria, tú no puedes exigir que te entreguen una información de bachillerato, porque no va a entrar en ti esa energía, porque se te va a hacer muy difícil entender eso si no pasas primero por aprender los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, si no aprendes primero las vocales A, E, I, O, U, a escribirlas, a nombrarlas. Cuando aprendes el abecedario, cuando aprendes a unir letricas, ¿sí? Y empiezas a formar palabras. No te puedes pasar los procesos. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante. Porque precisamente por eso, porque creemos que el despertar de conciencia es, mejor dicho, mostrar las máscaras de que todo está bien siempre, de que todo es fluido, de que todo es amor y que tú no te puedes enojar y que tú tienes que aguantarte a todo el mundo y que, miren, son procesos tremendos porque cuando tú traes dones despiertos, cuando tú, por ejemplo, los seres altamente sensibles, de las cosas que nos tenemos que a veces aguantar, soportar y todo esto, es sentir la energía que está alrededor de nosotros. La energía de personas, de lugares, ¿sí? Esa energía no es fácil de digerir. No es fácil de digerir. Entonces, tú no puedes, digamos, agredir tu energía por agradar a los demás. Mira, es preferible que se aparte, ¿sí? Es preferible pedir un permiso para estar en tu lugar, en un lugar donde en tu ambiente, ¿sí? Pero no agredas tu energía por agradar a los demás. Eso no lo hagas, porque sé que muchas veces nos ha tocado hacerlo. Porque la familia, porque los amigos, porque qué van a decir, tan amargada Paola, ¿sí? Por ejemplo, que te invitan a una discoteca, ¿sí? A mí, por ejemplo, nunca he sido de salir a pues, lo que llaman rumbas y todo esto. La pensaba 100.000 veces. Y si llegaba a ir, tenía que ser que estuviera, de pronto que era un grupo familiar, ¿sí? Y que fuera algo que yo sabía que podía en cualquier momento decir me voy, ¿sí? Porque no tolero, ¿sí? No tolero esos lugares tan densos donde la gente se está emborrachando, donde la gente está peleando, donde la gente sí se está divirtiendo, pero a veces de una manera pues que no es a mi estilo, para no entrar en conflictos ahí. Pero entonces muchas veces yo decía no, pues prefiero decir no, no voy y no agredirme, porque eso es una agresión personal, ¿sí? O hacer lo que los demás quieren que tú hagas. Eso también es agredirte, ¿sí? Bonita noche a todos los que están ingresando, bienvenidos. Entonces, hace parte de este despertar de conciencia reconocer que son muchos los procesos que aquí se viven, pero también hay procesos supremamente agradables. Hay procesos cuando tú te empiezas
a reconocer, cuando tú empiezas a recibir esas señales de lo que tú en tu oración privada, en tu meditación privada, preguntas y tú dices, quiero la señal de esta información, quiero saber si esta información estoy recibiendo esa información realmente, si es verdad esta información. Y miren, es impresionante porque te empiezan a llegar las personas, te empiezan a llegar esas conexiones con esas señales que hasta en el cielo, o sea, personalmente, yo he vivido algunos procesos de las señales, en mis meditaciones privadas, donde me entregan alguna información. Y a veces yo digo, bueno, yo necesito que salga yo de esta meditación y que haya una confirmación de esto, ¿sí? Personalmente, las confirmaciones que a mí me dan, digamos, una manera como me hablan mucho, es por medio de los corazones. Por eso, en el camino me voy encontrando corazones. Yo les he mostrado algunos, pero bueno, para los nuevos aquí les muestro estos corazones que voy caminando y de un momento a otro me dicen para, recoge, recibe, tal, ¿sí? Entonces, son corazones que van llegando a mi vida y son señales de los procesos que estoy haciendo en esos lugares, en algunos lugares, y me están diciendo, está recibido ese proceso, estás haciéndolo bien. Es como la manera como me habla mi yo superior, mis ángeles y todos esos guardianes que me acompañan en el proceso. Y asimismo me lo muestran en el cielo. Para mí, el cielo, siempre lo he dicho, es una pizarra, es como un tablero donde me dibujan, donde me muestran reinos, donde me muestran seres que van mostrando sus rostros ante mí, como diciendo, aquí estamos, ¿sí? Me muestran corazones, bueno, todo esto. Entonces, cuando yo estoy en meditación, cuando yo estoy en una sesión o terapia con alguien, y quiero como confirmaciones, yo miro mucho el cielo. Y en el cielo siempre me van a mostrar. Siempre me muestran el corazón, siempre me muestran la pirámide. Las pirámides también son señales importantes para mí, ¿sí? Me muestran números, me muestran fechas, me muestran seres densificados, bueno, naves, todo esto. Entonces, las señales siempre te van a llegar cuando estás recibiendo toda la información que tu alma empieza a entregarte, ¿sí? Sí, son señales de amor, semilla. Señorazo, bienvenido. Entonces, hay que confiar en el proceso, a pesar de que hay momentos en este despertar donde tú quieres tirar la toalla. Y no solamente lo digo yo, o sea, es real. La persona que te diga que es supremamente fácil, mejor dicho, todo es amor, todo es paz, armonía, no, es un proceso. Y es un proceso muy importante, ¿sí? Entonces, reconoce ese proceso, reconoce que vale la pena vivir esto, porque no te puedes perder
si tu alma, si tu ser te está diciendo que hay algo más allá de lo que tú has vivido, que hay una información que trae tu ser que debes de recordarlo, vive este proceso con todo y todo, con que van a haber cambios de amistades, te vas a alejar de muchas personas porque ya no vibran igual, ¿sí? Y no es porque tú seas más que el otro, menos que el otro, no. Es porque cambias tu frecuencia. Ya la frecuencia de esa persona para ti va a ser un poco incómoda porque vas a sentarte a hablar con él o con esa persona y ya los temas que esa persona tal vez habla ya no van a ser de tu interés, ¿sí? Por decirte algo, si con esa persona te sentabas antes a chismear de la vecina, si con esa persona te sentabas a mirar películas, no sé, de terror o de sexo o de lo que sea, ¿sí? Cosas que ya tú no vas a sentir que es para ti una frecuencia agradable. Entonces, cuando tú empiezas a sentir esa parte, como esa incomodidad de estar con esa persona porque esa persona no ha cambiado, porque él sigue en su proceso y porque es su proceso y es respetable, pero ya no es el tuyo. Entonces tú debes de reconocer eso, ¿sí? Y va a llegar el momento en que literal ya esa persona hasta le va a dar pereza estar contigo, porque como ya no le copias lo que esa persona hace, ¿sí? Ya tú no le copias estar viendo cosas que bajan tu vibración, estar haciendo cosas que bajan tu vibración. Entonces obviamente pues ya no le va a interesar que tú estés ahí, ¿sí? Hasta de pronto te va a hacer comentarios tan incómodos que pues ya tú verás si quieres seguir viviendo esos comentarios. Como por ejemplo, qué aburrido se volvió fulano, qué amargado se volvió fulano, ¿sí? Ella solo habla de frecuencias, de naves, de meditación, de amor, de armonía, ¿sí? Y están listos para cuando tú de pronto caigas en una emoción que debes de limpiar, que debes de sanar, que todavía te duele. Pues mire, ahí está con tanto que habla de amor, tanto que hace ese y está ahí, ¿sí? Entonces, por eso llega un momento en que literal ya tu energía pues no se siente agradable con esa persona. Entonces dentro del despertar van a haber esos momentos de soltar. Dentro del despertar de conciencia vas a empezar a soltar personas, ¿sí? Vas a empezar a dejar lugares, tal vez donde tú ibas, tal vez donde te relacionabas, tal vez de pronto ibas bueno, no sé, en Colombia le dicen tabernas, no sé, en tu país, tabernas, discotecas, antros, creo que le dicen aquí, bueno, lugares donde se practican muchos procesos energéticamente densos, ¿sí? Entonces, tu energía no va a tolerarlo, o sea, no vas a disfrutar ese espacio. Y aparte de eso, te vas a cargar, ¿sí? Muchas veces se cree que
que no, que es, ay no, vamos a rumbear, a bailar, a ser feliz, que bri, bri, bri. Y sí, tú puedes ir, puedes bailar ahí con tu pareja y ta, 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 ta. Pero eh, esa densidad y esa energía que están emanando los que están ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tragos, porque hay otros tipos de sustancias y cosas que utilizan ahí, que generan que las personas cambien su frecuencia, que las personas empiecen a actuar desmedidamente, con procesos pues mentales ahí malucos, incómodos, y provocan situaciones a veces muy pesadas, ¿sí? A veces muy desarmónicas para tu proceso. Y quieras o no, cuando sales de ese lugar, de verdad uno sale y uno dice, es como si respirara oxígeno nuevo, ¿sí? Uno sale y uno dice, ay no, gracias a Dios salí de ahí. Uf, qué carga, ¿sí? Y esa noche es incómodo personalmente, pues yo lo he vivido, pues no sé cómo ha sido tu proceso, pero llega uno a la casa y así sean las 3 de la mañana, 4 de la mañana, la hora que sea, tú te bañas, o sea, yo por lo menos llegaba a bañarme, como a limpiarme con el agua porque no soportaba esa energía. Y si me acostaba por el cansancio así, me sentía pesada, o sea, densa, una energía muy maluca, muy incómoda, y al otro día me bañaba y cogía sal marina, en fin, porque me sentía muy incómoda. Entonces, es importante entender que eso también hace parte del despertar de conciencia. Entonces, desprenderse de lugares, desprenderse de personas, desprenderse de parejas. Así usted pensara que era su alma gemela. ¿Saben por qué? Porque aquí sí pasa un proceso muy bonito que tal vez no lo vemos en ese momento, pero esa divinidad que nos acompaña, esa fuerza divina que nos acompaña y nos sostiene en este proceso que estamos llevando aquí en la tierra, empieza a mover todo lo que está a nuestro alrededor y empieza a mostrar y a revelar lo que hay debajo, o sea, lo que está denso, ¿sí? Y lo que está denso empieza a mostrarse para que tú empieces a mover esa energía y empieces a decidir qué cambios vas a hacer. Entonces, cuando tú estás en pareja, antes de empezar el proceso de despertar, tal vez, porque no toda va a pasar eso, a veces es la pareja ideal, es ¿qué? Tu alma gemela o tu llama gemela, tal vez. Y también esa persona está en un proceso de purificación, está en un proceso de querer hacer las cosas bien, ¿sí? De querer vivir en amor, en armonía, y bueno, está haciendo sus procesos bonitos. Pero resulta que cuando no es la pareja para ti, cuando no es esa energía correspondiente que armoniza y que te ayuda aún en la elevación, sí o sí van a salir las verdades que estaba ocultando. Entonces, por eso muchas personas empiezan a hacer cursos y maestrías y empiezan a recordar
digamos, su energía, empiezan a recordar sus frecuencias, empiezan a hacer meditaciones, empiezan a cambiar su vibración, empiezan a escuchar solfegios, empiezan a escuchar vibraciones hermosas y bueno, frecuencias, y su energía, ¿sí? Su vibración en su cuerpo de luz, en su cuerpo energético, empieza a moverse y empieza a vibrar tan alto que se empieza a expandir, ¿sí? Se empieza a mover, a mover, a mover. Y eso genera que a esa persona que es tu pareja, empieza tu energía a tocarla, ¿sí? Por eso la vibración, cuando hay dos personas o personas que están compartiendo algo, la energía de cada una se empieza a tocar. Por eso tú, estando en una frecuencia acorde, puedes llegar a escanear la energía del otro. Puedes llegar a sentir qué hay en esa persona. Puedes llegar a ver qué es lo que esa persona está sintiendo, viviendo, y puedes, sin querer queriendo, como dice el chavo, de pronto hablar y compartir alguna información y todo, y en eso que hablas, expresas lo que se está moviendo energéticamente ahí. Y la persona te va a decir, estás hablando de mí, o sea, estás hablando de lo que estoy sintiendo. O sea, ¿por qué hablas eso? Es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque tu energía, que se ha expandido y se ha activado más, siente la energía de esa otra persona, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en el despertar de conciencia y estás elevando tu vibración, todo lo que está a tu alrededor, hasta tu casa donde tú estás viviendo, se va a mover la energía y va a cambiar y a modificar las frecuencias. Y si esa persona que en ese momento es tu compañero, estás viviendo un proceso ya sea de unión libre o de esposos, esa energía tuya, al tener el contacto con esa persona, puede generar que lo que él esté ocultando, ¿sí?, salga a la luz. Y es por eso que muchas parejas empiezan a reconocer o se dan cuenta que sus parejas estaban traicionándolas, que estaban con otras personas, que tenían ahí su guardado. O otra situación que sucede es que tu pareja ya no resiste tu energía. Tu pareja ya se siente ahogado. ¿Por qué? Porque tu pareja en ese momento está vibrando de otra forma, ¿sí? Tiene unas vibraciones diferentes. Entonces, digamos, tu pareja tal vez le gusta escuchar, digamos, música que baja tu vibración, ¿sí? Y ya tú no compartes eso. Le gusta ver películas triple X, triple X, ¿sí? Le gusta hacer juegos de azar, jugar, ¿sí? Le gusta, no sé, de pronto hacerle daño a otras personas. Entonces tu vibración y tu frecuencia va a despertar en su energía densa como que, no, o sea, como que eres una hormiga que le pica, mejor dicho, ¿sí? Y ya no soporta, y tú menos, tú no vas a soportar más esa vibración de densidad. Entonces ahí viene como un proceso de un despertar de conciencia, donde tú reconoces que realmente pues estabas con una persona que te estaba
y estabas permitiendo, ¿no? Porque pues está uno con esas personas y uno lo permite. Estás con esa persona y estás permitiendo ser drenada energéticamente. Pues se habla como de contaminación energética, cuando tu pareja no solo está contigo sexualmente, sino que está con más mujeres, ¿sí? Te están contaminando energéticamente. Entonces, el despertar de este cambio vibratorio que tú empiezas a tener, pues es un camino en momentos con piedritas, en momentos con empinadas, con bajadas, con planitos, fresco, soleado, de todo hay aquí. Pero es un proceso. Y creo que cuando nosotros reconocemos que el despertar de conciencia nos lleva a reconocer y a integrar energías muy, muy elevadas de amor, vale la pena. Porque de verdad uno puede mirar, o sea, yo a veces miro mi pasado, pues, sí, personas, lugares y todo, yo digo, uff, o sea, me dolió, claro, me dolió cuando me di cuenta que mi esposo me estaba traicionando, o sea, ¿a quién no le duele? Lloré, claro, lloré, pataleé, claro, pataleé, confié que iba a volver y le pedí a Dios que volviera, claro, pero Dios me amaba tanto, la divinidad me amaba tanto y podía ya después ver lo que sucedía, ¿sí? En su entorno, en su vida y todo esto, y ya después decir, uy, no, qué fuerte, porque, porque hasta donde me di cuenta no había cambiado ciertas acciones, ¿sí? Entonces, eh, estuviera yo pensando, no, ahora con qué mujer está, no, ahora salió y con quién estará, ay no, o sea, eso no es amor. Y eso de verdad no es ni siquiera amor propio. Cuando tú no tienes la tranquilidad, de verdad, la tranquilidad y la confianza que con las personas que estás compartiendo, tú puedes contar con ellos, puedes confiar que están cuidando de ti, porque si tú tienes una pareja y estás acostándote con otras personas, tú no estás cuidando a la que supuestamente o al que supuestamente es el amor de tu vida, ¿sí? Tú no estás cuidando al otro cuando estás eh, generando energías que entren a tu ser, esa energía a la cual tú vas a llevar a tu casa y vas a llenar a tu pareja de esas energías. O sea, son muchas cosas. Y si tú estás viviendo eso, que estás aquí y también estás allá, pues cuidado, porque eso hace parte de, de un desequilibrio energético muy grande, muy grande. Pero claro está, eh, claro está que tú puedes reconocer este proceso y elevarte, trascenderlo y activarte mucho, mucho más en tu proceso de despertar. Señora Lunita, bienvenida. El cordón no se vence, la tarjeta no se vence tampoco. Si quiere me escribe en interno y le doy más información. Con mucho gusto. Entonces, eso del despertar de conciencia divina y cósmico es un caminar importante que hay que hacerlo,
pero entender que no es como lo pintan, ¿sí? El despertar del alma, el despertar de reconocer tu conciencia, el despertar de elevar tu vibración, el despertar de recordarte en otras líneas de tiempo, el despertar de reconocer tu sombra y tu luz, el despertar de sanar, ¿sí? Todo es que es un conglomerado de cosas que se trabajan aquí, que valen la pena, pero que no es pues el baño de rosas que siempre muestran. No es que siempre vas a estar viviendo procesos en el despertar de amor y todo el tiempo vas a estar. No. Cuando hacemos en la parte del despertar, cuando empiezas a activar tus dones, ese es otro proceso hermoso, pero también de reconocer que hay momentos que nos da miedo. A mí me escriben personas y me dicen, Paola, es que yo no sé, es que me está despertando el don de la sensibilidad o de ver, ¿sí? Y veo seres y veo cosas y veo sombras y siento que me tocan y siento cuando se activa la parte de mediunidad. En fin, ¿sí? Empiezan a sentir miedo y es normal que nos dé susto. Cuando yo empecé a hacer, bueno, mi proceso ha sido desde niña y sé que hay muchos que desde niños empiezan a vivir procesos muy conscientes y yo viví un proceso muy consciente desde niña. Pero cuando yo ya empecé a hacer mis procesos, ya tenía el consultorio, ya empecé a hacerlo en físico, ese fue un rural para mí. De verdad les digo, fue rural, como si hubiera estudiado medicina y salí a hacer el rural así, pero fue intenso, eso sí fue urgencias y viví cosas espectaculares, o sea, la conexión con las naves, la conexión con seres que me llegaban allí, que ayudaban en los procesos. Activé muchas mujeres que no podían tener hijos y hice trabajos preciosos unida con mi ser galáctico, con mi ser divino también. Bueno, fueron procesos muy lindos, pero también hubo retos de aprender a decir no. Y me decía, mi yo superior me decía, esta persona no. Miren, y a mí me daba un pesar, porque yo decía, pero ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no si él me está insistiendo? Porque claro, la gente empezó a contarle al uno, a contarle al otro, que mira que esto, que Paola, que era. Y eso me llegaba, yo trabajaba a veces de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Fueron casi 4 meses que hice yo un proyecto, un proceso súper fuerte. Y era dale y dale, 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 pero vivencias muy chéveres, pero también aprendizajes de entender que tú no tienes por qué entrar a hacerle procesos a todo el mundo. Así te busquen, ¿sí? Entender, aprender a escucharte, aprender a escuchar a tu yo superior, a esa vocecita que te habla, ¿sí? ¿Cómo aprender a escuchar? Porque es parte de ese despertar, es parte de reconocer tu divinidad, de reconocer lo que traes, lo que eres, ¿sí? Porque obviamente cuando tú empiezas a elevar tu frecuencia, también los seres densos van a empezar a sentir, ¿sí?
Ay, se despertó otro ser y está elevando las frecuencias, ¿sí? Necesitamos ir a bajarle su vibración. O sea, y me acuerdo que a 2 personas que me dijeron no, no las toques, viví procesos, wow, que me dio miedo, literal, así, susto. Yo dije, Dios mío, pero siempre había personas a mi alrededor, personas muy lindas que me ayudaron, ¿sí? Y que obvio, yo entré en pánico, yo dije, no, yo no sigo con esto, no, 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 yo esto no, tal cosa. Es por aquí, por acá, yo dejo esto así, sigo mi camino, hago mis cositas aparte y no sigo haciendo ese proceso. Pero cuando tú traes un llamado, pero cuando tú traes una emisión, ¿sí? Cuando tú empiezas a despertar tu misión, es muy complicado decir que no, ¿sí? Y obvio yo frené como, yo creo que 2 años. Yo no quería saber de hacer terapias, de hacer nada. Y hice procesos y empecé a reconocer cosas, pero en esos 2 años que paré fue donde yo más empecé a activarme, empecé a recalibrar la energía, empecé a recibir información, empecé a hacer mis meditaciones. Mi yo superior me decía, acostarse, vamos a hacer meditación, vamos a esto, y empezaba a recibir información, yo escribía, grababa también. Información para mí, información para entregar, entender de dónde venía, entender quién era, qué cantidad de cosas, ¿sí? Fue un proceso muy bonito. Hasta que me dijeron, bueno, a volver, porque eso hace parte del proceso. Y aprendí muchas cosas, ¿sí? Entonces es entendible y es importante reconocer que en el despertar también vas a vivir momentos en que genera susto, en que te genera miedo ciertas cosas, pero hace parte del proceso de madurar tus dones, de madurar más tu conocimiento, tu sabiduría, ¿sí? Y de reconocer los límites también, porque a veces hay personas que quieren abarcar todo, ¿sí? A veces queremos ayudarle a muchas personas, queremos hacerlo, pero resulta que no todos y no todas las frecuencias tienen una empatía con otras, ¿sí? Entonces hay que permitir que esas personas tengan que vivir sus procesos, ¿sí? Eso es importante, entender eso. ¿Listo? Por acá me preguntó alguien cómo recordar algo que no está en nuestra conciencia. Lorena, todo está en nuestra conciencia. La conciencia, yo lo veo así, o sea, me lo muestran siempre así. La conciencia me la muestran como una esfera, pero obviamente es algo gigante, pero una esfera donde adentro está el alma y el espíritu, ¿sí? El alma trae la información de todo tu recorrido, de todo el recorrido que ha hecho tu espíritu, que el espíritu es el soplo divino, es cuando te crearon, se creó Lorena, ¿sí? Y ese soplo divino lo llevan, lo unen con el alma para formar la conciencia y van viajando en todas las líneas de tiempo juntas, ¿sí? Pero el alma es como la memoria del computador, va guardando toda la información de todos los tiempos. Lo que pasa es que a veces, Lorena, queremos recordar líneas de tiempo que no es, digamos,
no son necesarias en este momento de esta vida, ¿sí? Pero si tú tienes una inquietud de algo de ti, es porque sí, en algún momento dentro del trabajo, del proceso que hagas, se te puede revelar, ¿sí? Por eso los registros acá, chicos, y ahora que digo eso para que recuerden que ahorita el 30 de agosto, a ver, perdón. Sí, el 30 de agosto voy a hacer el primer nivel de registros akáshicos, pero frecuencia 12D. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a hablar para que recuerden cómo se leen los registros akáshicos personales, o sea, los tuyos. Pero voy a hacer una activación de tus memorias, de tus cristales, para elevar un poquito más tu vibración y puedas amplificar más, ¿sí?, tu energía y puedas abarcar un poquito más de elevadas frecuencias para que puedas recordar más de tus vidas fuera de esta 3D, ¿sí?, y puedas salir y recordar aún líneas de tiempo, ya sea en otros planetas, otros universos, y ya sea en la parte divina, ¿no? En ese estado divino que también traemos. Entonces, eso es, Lorena. No sé si te quedó claro. Bueno, entonces estamos hablando de todo lo que abarca el despertar de conciencia, que no lo podemos romantizar más. Sí se dice romantizar, ¿no? Romantizar. Es muy romántico. Y nos han vendido la idea que el despertar de conciencia es muy fácil, ¿sí? Que siempre vas a estar en positivo, que siempre vas a estar diciendo sí, ¿sí? Siempre, o sea, es lo que se cree. Entonces, cuando digamos una persona que está en ese proceso de despertar de conciencia, que está elevando sus frecuencias, que está haciendo sus trabajos y todo eso, entonces se le muere un familiar, una persona súper importante en su vida, entonces como ya esa persona recalibra la información de que no existe la muerte, que es una transición de energía y todo esto, entonces no puede llorar, entonces no puede sentir. Entonces, hombre, o sea, ¿sí? De verdad que a veces se pasan, a veces se pasan. No, tú estás viviendo todavía, ¿sí?, con cuerpito, todavía estás aquí. Cuando ya no tengamos este cuerpo, ya estemos vibrando y ya estemos con nuestro cuerpo energético en otro estado, en otro lugar, pues ya se vivirá lo de esa dimensión. Pero en esta, así tú tengas toda la conciencia, todo, estás también viviendo en un cuerpo orgánico, ¿sí?, que está conectado a programas de emociones, porque son programas. Entonces estás conectado a programas emocionales, pues que por eso es como el proceso de colegio, de universidad que vivimos aquí, ¿sí? Estar viviendo y este proceso de las emociones
de sentir rabia, de sentir tristeza, de sentir alegría, de sentir felicidad, de sentir ira, de sentir soledad, de sentir todos esos puntos. Todo esto lo tenemos que vivir. Pues para que tú puedas saber cuándo estás alegre, tienes que saber cómo es estar triste o no. ¿Sí? Para tú saber cómo es sentir soledad, pues tienes que experimentarla o no. Porque aquí experimentamos esos programas, esas emociones que yo les decía el otro día, que es de las distracciones más grandes que tenemos aquí. Y pasar las emociones, pues, mientras que tú estés aquí, vas a vivir esas emociones. Desde que permanezcas aquí, vas a vivir estos procesos. Que empezamos a recalibrar las cosas, sí. Que empezamos a tener esta elevación de conciencia, que empezamos a tener estas frecuencias que se van elevando cada vez más y puedas tener un estado de conciencia pues más acorde, tal vez más, un poco más madura, ¿sí? Ya digamos, vives procesos reconociendo, digamos, por ejemplo, ahorita que murió mi papá murió el año pasado. Yo viví con él y viví con él años, todo su proceso de enfermedad. Viví el proceso de tratar que cambiara su vibración, de intentar que reconociera su divinidad, reconociera muchas cosas, de reconocer que no iba a pasar por ese proceso. En fin, o sea, viví muchos procesos con él. De sentir dolor, de sentir rabia, de sentir angustia, de sentir cantidad de cosas que fueron para mi vida un aprendizaje, pero esa sí fue una maestría, o sea, de verdad. De verdad, esa fue una maestría súper fuerte, ¿sí? Para mí. De sentir las vibraciones, de sentir, porque como soy un ser altamente sensible, puedo sentir y ahí también entender esto es súper importante. Pero por favor, necesito que me ayuden con los tap. Ayúdenme por favor aquí a compartir este video, este live, para que esto se extienda, porque tenemos que ya entender que esto es importante, ¿sí? Esa información. Miren, por eso les decía al principio, los seres altamente sensibles de verdad que son muy valientes, ¿sí? Porque pues ahorita los seres altamente sensibles somos los que estamos prácticamente transmitiendo estas informaciones de este cambio de vibración. No todos, pero sí algunos. Pero cuando nosotros somos seres altamente sensibles, sucede algo en nosotros y por favor, los que han vivido este proceso, escríbame en si sí o si no lo han vivido también, ¿no? Si lo han vivido o no lo han vivido. Pero nos volvemos, y yo siempre lo decía, yo desde pequeña recuerdo que yo decía, yo parezco como una esponja, decía yo parezco como una esponja, porque yo podía
ay, sentir la energía de la gente que estaba a mi alrededor, de mi familia, de los con los que vivía, del ambiente. Y entonces había momentos en que yo me perdía, ¿sí? Momentos en que yo me perdía, porque yo decía, como que Paola quedaba por allá sepultada, ¿sí? Con todas esas emociones y todas esas sensaciones que estaba sintiendo del uno, del otro, del otro, del otro, del otro. Y sentirme a veces enojada y sentirme a veces, bueno, sentir tantas cosas que no eran lo que yo, Paola, estaba sintiendo. O sea, yo me decía, pero ¿por qué estoy brava? Si no tengo por qué estarlo, ¿sí? Porque siento, no sé, esta sensación tan rara, porque a veces pues era niña, ¿sí? Porque siento esto, que ni entiendo qué emociones, sí, pues yo no la debería de sentir, porque no la conozco, si no conocía ni siquiera el nombre de esa sensación o de esa emoción. ¿Quién ha vivido ese proceso? Los que son altamente sensibles. Aquí creo que lo van a entender. Entonces, claro, en el proceso que viví con mi papá, muchas veces, así es Rodrigo, también Rodrigo siente la energía de las personas. Con mi papá me pasaba igual. Y había momentos en que yo sentía unas cosas por dentro y claro, y era él. Sí, era él en su proceso y todo eso que era muy fuerte. Pero aparte de esto, cuando él ya trasciende, obviamente vive un proceso dentro del despertar de conciencia, pero también dentro de la parte humana, ¿sí? De la parte humana que estamos viviendo aquí y se siente todavía, ¿sí? La conexión con las emociones continúa, más, sin embargo, eh, tu evolución de conciencia también te lleva a tener grados, ¿sí? Del manejo de esas emociones. Entonces, obvio, había momentos en que yo lloraba, había momentos en que estaba muy tranquila, muy consciente de las cosas, pero también ahí sentía muchas cosas, porque pues también sentía la energía de mi padre, sentía que él llegaba, o sea, lo sentía en mi habitación, lo sentía su energía, ¿sí? Sentía que estaba como que, ¿qué pasó? Sí, como así, como azarado, como esto. Y recuerdo que yo solicité acompañarlo, por lo menos en saber en qué estado se estaba en cada proceso que iba a tener su alma, su espíritu de transición, ¿sí? Y fue muy hermoso porque pude ver el primer mes, el segundo mes y el tercer mes cuando ya ascendió. Y sentir esos procesos de verdad fue muy interesante. Entonces ahí se paró, se paró, se paró. Se está parando por el internet. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me escriben? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Rodrigo, ¿me escuchan? Ok, sí se escucha. Ok, gracias. Que aquí veo que quedé como robot. Entonces, les decía que
en estos procesos de la transición de un ser que uno ama mucho, se viven las dos energías, la parte humana, gracias, la parte humana, y también se trabaja con tu, con tu despertar de conciencia, con lo que has aprendido, con lo que has transitado, con lo que has elevado de ti, ¿sí? Entonces, es permitirte vivir lo que estás sintiendo, porque esa también es otro punto de ese romanticismo que le han dado al despertar de conciencia, ¿sí? Entonces, el dejar de sentir es parte de lo que muchos quisieran y hablan, ¿sí? Como, como que no le des tanta fuerza a las emociones. Pero si tú estás sintiendo algo, es por algo, ¿sí? Es algo que tienes que reconocer, abrazar. Si te dolió que te pisaran, pues sóbate y llora porque te dolió. O sea, ni modo de decir, no, me dolió y me aguanto el dolor, ni me miro el pie y el pie sangrando y ahí, ¿no? Hay que trabajar mucho también en eso, en salirnos un poquito de esos esquemas que nos han colocado tan fuertes y que precisamente eso es lo que genera que haya muchas personas que tiren la toalla y que no quieran continuar, ¿sí? Porque se creen y se sienten fracasados, ¿sí? Y, y eso creo que lo hemos pasado muchos, ¿sí? Porque nos hemos sentido señalados muchas veces. Porque si lloramos, malo. Si nos duele, malo. Si, si pensamos ahorita una cosa y mañana, no, pero es que eso como que no era por ahí, y está malo. No, estamos en un proceso. Y eso, como dice Rodrigo, agota. ¿Sí? Eso agota de verdad. Entonces llega un momento en que uno dice, ay, yo mejor no digo ni pío. Ni cuento mi vida, ni cuento mis historias, ni cuento lo que me sucede, ni cuento cuánto he avanzado, porque es que ni siquiera, miren, eso genera ese romanticismo que le han dado al despertar, genera que ni siquiera tú entres como a mirar todo lo que hemos avanzado, hombre, de verdad, todo lo que hemos hecho. Hombre, a mí me costaba muchísimo estar en el colegio. Ustedes no se imaginan lo que yo sufría en el colegio. No, o sea, terrible. Porque obviamente yo no era una niña sociable. Tenía un grupito, así como con las que podía sentir afinidad, ¿sí? Más sin embargo, era muy chistoso porque aún así pequeña, eh, las niñas que a veces eran pues muy fuertes, eh, algo sentían en mí, que había momentos en que cuando ellas estaban pasando por cosas fuertes, pesadas, de pronto algún proceso con sus papás, algún proceso con sus abuelos, algún proceso en el mismo colegio y todo, se me acercaban como a contarme, ¿sí? Y lo que yo podía percibir era que se sentían como muy cómodas, ¿sí? Al al poder entregar esa información, era como si se liberaran. Lo mismo profesoras, ¿sí? Y lo mismo algunas mamás o abuelas
de mis compañeritas o de mis amiguitas en donde vivía, ¿sí? Claro, yo eso después, claro, yo estaba ya grande, yo empecé a mirar eso. Yo decía, ve, tan chistoso que habían señoras ancianas que de pronto ya arrimaba, porque era muy poquito lo que íbamos a casas ajenas, o sea, no nos dejaban ir a casas, pues porque nos cuidaban mucho. Y las poquitas veces que entrábamos a una casa, yo literal me sentaba en la sala a hablar con las personas adultas, ¿sí? Mi hermana sí iba, jugaba y triste, pero yo me quedaba en la sala casi siempre, hablando con los papás, la mamá, los abuelos de mi amiguita, ¿sí? Y yo no sé, la verdad, yo qué les decía, yo qué onda, como dicen aquí, porque eran felices, ¿sí? Y me acuerdo que había una señora que le decía a mi mamá, la abuelita de una amiguita que se llamaba Valieri, la abuelita le decía que cuando me volvían a dejar ir, ¿sí? Porque a ella le encantaba sentarse a hablar conmigo. Entonces, y así me pasaba a mí en el colegio. Pero entonces cuando tú puedes mirar, hombre, o sea, terminé primaria, eso es un logro, wow, de verdad, porque lo que yo vivía energéticamente, ay, como de, qué desespero, ¿sí? De verdad que fue un reto logrado, ¿sí? Y pues va una manita arriba, porque por mí, te lo digo que yo muchas veces yo decía, ya no quiero seguir estudiando, no quiero, porque no me sentía bien en esos colegios, no me sentía cómoda, habían maestras muy fuertes, habían maestras que yo podía sentir la maldad en su corazón, que yo podía sentir como esa, como esa rabia, ¿sí? Y a veces sentían rabia conmigo y yo a veces, yo bien callada, bien tímida, bien todo, que yo me mantenía así. Y había maestras que yo podía sentirle y como su maldad, ¿sí? Eran maldadosas muchas veces. Entonces era de verdad muy, muy fuerte el proceso de los estudios. Y de verdad que cuando uno ve en este despertar de conciencia los logros que yo he tenido, y que te invito a que tú también veas los logros que tú has tenido, los avances que has tenido a pesar de tantas cosas, de verdad que es para darnos un aplauso, para darnos un abrazo, para decirnos, ay, pues vamos bien, vamos, sí, ya salimos de esta y bueno, vamos avanzando. Y entender esto es súper importante, ¿sí? Hace parte de esa maestría que ya traemos, ¿sí? Nosotros. Porque les digo, yo desde niña he tenido un proceso con todo esto que traigo, estos dones, toda esta parte de estas conexiones divinas y cósmicas y, y reconocer todo lo que he vivido, ¿sí? Y a lo que hasta ahorita voy, yo digo de verdad qué procesos, ¿no? Qué procesos que no han sido fáciles, que me ha tocado llorar, que me ha tocado tirar la toalla, pero volverla a recoger. Entonces es algo muy gratificante en medio de todo. Rodrigo dice, había una que me golpeaba de la nada. Ay, Dios, ¿una niña? Ah, profesoras. Ay, sí, Rodrigo, de verdad que sí. Habían profesoras que tenían, Dios mío, una amargura en su corazón y yo podía sentir eso. Me acuerdo una que me quitó una muñequita que yo tenía así pequeñita y la tenía yo en mi mano. Muy bonita y olía deliciosa. Y,
y tenía esa muñequita en la mano y una compañerita me jaló la mano porque ella la quería ver. Y fue mi compañerita. Yo ni siquiera, yo estaba aquí así, estábamos en la fila, en una fila ahí que estaban haciendo. Y mi compañerita me ala el brazo y la profesora se viene y me quita la muñequita y nunca más me la quiso volver a entregar. Y recuerdo que yo lloré mucho, mucho por esa muñequita. Y yo decía, pero si yo no hice nada, o sea, fue mi compañera, yo no hice nada, yo tendría por ahí unos 8 años, más o menos. Y yo lloraba por mi muñeca y yo me acuerdo tanto, hasta el nombre me acuerdo de ella. Y una vez ya grande, yo tendría más o menos, por ahí unos 17 años tenía yo. Y salgo yo ese día de mi casa cuando la veo a la profesora como al lado de la casa, parada afuera en un carro. Estaba ahí esperando a alguien y la veo. Yo no sé por qué, bueno, me reconoció porque yo era muy conocida. Yo después de eso me volví como muy conocida en el colegio porque yo canto. Entonces me sacaban mucho las monjas, era un colegio católico. Me sacaban mucho las monjas adelante para cantar. Entonces me empezaron a conocer. Pero resulta que cuando la veo y me voy, pues yo, porque ella apenas me vio, me reconoció. Imagine, yo tenía 8 años, 9 años y en ese momento tendría por ahí unos 17. Y entonces se quedó mirándome y me dijo, hola, hola, mija, ¿cómo está? Y me fui yo, hola, profesora, ¿cómo está? Que no sé qué. Y hablando, pues ya obviamente, ya, pues sin guardar tantos rencores ni nada. Pero hablando y hablando, le digo yo, ¿sabe una cosa, maestra? Yo la recuerdo a usted mucho, pero por algo que usted hizo conmigo que fue injusto, le dije yo. ¿Cómo así, mija? ¿Qué pasó? Y le conté, le dije yo, me dolió muchísimo que usted me quitó la muñequita, y le conté. Y usted nunca me quiso entregar esa muñeca. Y lo más, pero obviamente eso no se lo dije a ella, ¿no? Pero yo decía, lo más tremendo es que a esa profesora yo y unas compañeritas y yo la vimos haciendo algo, pues, que no era muy ético en el colegio. Entonces yo decía, ay, o sea, ¿dónde está el corazón de esta persona que está cometiendo cosas fuertísimas, algo muy fuerte que hizo, y atropellar así a una niña? Yo lloraba, yo literal, a mí se me salían las lágrimas, pero yo sentía ella era como una generala, era así, era como un general, así como un corazón duro, pero duro, duro, duro. Yo decía, qué fuerte, ¿sí? Y hacer llorar a una niña que realmente no estaba haciendo nada. Es más, hasta una compañerita le decía a ella, no, ella no hizo nada, teacher, le decía, no hizo nada. Pero así quedó. Y sí, se pueda sentir de verdad la rudeza, la amargura, la rabia de muchas maestras y maestros. Y también, obviamente, profesores que fueron muy bonitos, con corazones también muy amorosos. Pero los que correspondían como en ese momento a mis estudios, pues era fuerte. Entonces, esos procesos que llevamos y que tenemos en nuestra sensibilidad por nuestros dones, ¿sí? Por esa sensibilidad de la apertura de nuestros dones, pues nos llevaron a vivir procesos también
muy fuertes, ¿sí? Y creo que obviamente muchos, todos, yo creo que toda la humanidad ha vivido de una u otra manera cosas pesadas, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos, los profesores, todos han vivido procesos muy caóticos y muy fuertes. Pero pues queda tristeza, ¿no? No trascender a todas esas cosas y poder estar más como en otro nivel, otra evolución, ¿no? Entonces, y digamos mucho más en niños que no molestaban, niños que, o sea, que no dábamos, yo por lo menos era una niña muy tranquila, una niña muy silenciosa, porque yo como percibía tanto, entonces era como que mi blindaje, o sea, mi campo de energía era como percibiendo y, y yo me silenciaba mucho. Entonces yo era callada, yo era en clases era muy juiciosa, le hacía caso a todos, nunca fui irrespetuosa, nunca. Respetaba mucho a mis maestras, a mis compañeros, a mis padres. Entonces no tenían motivos, ¿sí? Para hacer agresiones, para sacar sus oscuridades en uno, ¿sí? Es que esa es la parte. No había motivo para sacar sus oscuridades con uno. Pero es que resulta que estamos hablando de lo que uno puede ver externamente, pero resulta que internamente, por, digamos, esas densidades de sus procesos no sanos, ¿sí? Esas densidades generan como conexiones también que vibran tan denso que cuando siente esa densidad, una frecuencia de amor, pues es como el agua y el aceite. No tolera, ¿sí? Esa densidad de los seres que mantienen así, que mantienen haciendo daño, que mantienen con toda su rabia, con todas sus cosas y todo esto. Esas densidades hacen como una rechinan, mejor dicho, con la energía del amor, ¿sí? O sea, siempre van a rechinar. Entonces, pues son procesos pues que se viven de verdad muy fuertes, ¿sí? Y bueno, hace parte. Por eso estamos hablando de que el despertar de la conciencia cósmica y divina es un proceso que no se puede romantizar, que hay que entender que van a haber altibajos, que van a haber momentos alegres, momentos súper especiales que uno dice, wow, ¿y esto de dónde salió? Que uno dice, ¿y esta experiencia qué? ¿Cómo así que vi la nave? ¿Cómo así que vi este ser? ¿Cómo así que me reconocí? ¿Cómo así que vi mi doble cuántico, mi yo superior, o que, bueno, que conecté con líneas de tiempo? Van a haber experiencias muy bonitas, pero también van a haber momentos en los que te vas a sentir diferente, extraño, que no te vas a hallar, porque estamos recalibrando la energía, ¿sí? Estamos recalibrando, soltando, sanando procesos, no solamente de esta línea de tiempo. No nos damos cuenta, pero es que estamos viviendo todo al mismo tiempo. Somos seres multidimensionales y al ser seres multidimensionales estamos viviendo en diferentes líneas de tiempo al mismo tiempo,
diferentes procesos, ¿sí? Entonces, tú vas a estar recalibrando la energía en todos esos planos y vas a estar viviendo procesos en todos esos planos, ¿sí? Entonces, claro, hay momentos en que todo eso se siente al mismo tiempo, en que todo esto tú dices, oh, ya no puedo más, ¿sí? Por eso hay momentos en que nos mandan a estar en quietud. Hay momentos en que nos mandan a estar en silencio. Hay momentos en que nos mandan a estar sin ver televisión, sin ver celular, o sea, quietos. Porque se necesitan momentos de introspección. Se necesitan momentos de conscientemente trabajar en la recalibración de tu energía. Porque se tiene que trabajar en todo, en tu cuerpo físico, mental, espiritual, energético, en tus átomos, moléculas, células, órganos, tejidos, todo. En tus emociones, en tus pensamientos, en esta línea de tiempo y en otras. Así que, ánimo. Continúa en tu proceso de despertar. Continúa trabajando. Continúa reconociendo los instantes, los momentos. Continúa reconociendo tus rarezas, ¿sí? Porque esas rarezas son las que tú vas a entregar aquí y van a ayudar a muchos. ¿Listo? Gracias por haber estado aquí. Les envío ondas de amor de mi corazón cristal. Les abrazo con mi corazón y de verdad, bendiciones infinitas para todos. Permítanse y abrácense, como dice Rodrigo. Gracias por haber estado. Cuídense muchísimo. Bendiciones a todos. Una noche espectacular, astrales llenos de amor y de conexiones divinas para ustedes. Cuídense mucho, mucho. Bendiciones. Gracias por haber estado. Cuídense mucho. Un abracito. Y bonita noche. A ver. Como que no quieren que me salga. Ahora sí. Un abrazo. Cuídense.